Que Dios les bendiga, qué lindo verlos en esta mañana, qué bendiciones poder estar nuevamente eh, juntos para comenzar este estudio inductivo del Evangelio de San Marcos. Hoy justamente estamos leyendo o estamos viendo lo que es Marcos capítulo 8, versículos 11 al 26. Así que para aquellos que se han conectado a través de Zoom, Dios les bendiga. Aquellos que están aquí también presentes en esta mañana, qué bendición y qué privilegio poder estar junto con ustedes. Y también para aquellos que van a ver esto posteriormente, esta grabación, este estudio, es mi deseo que el Señor los bendiga ricamente a través de su santa palabra y lo que el Señor hace a través de su evangelio, ¿no es cierto? Esa transformación que cada día Él nos transforma a través de la renovación, a través de su palabra, a través del crecimiento, a través de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es hermoso poder así juntos estudiar esta bendita palabra. ¿Por qué no oramos y damos gracias al Señor por este día y encomendamos este estudio hoy? Padre, te amamos, te exaltamos y te damos gracias por este tiempo que podemos compartir juntos tu santa palabra, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu sea quien ilumine nuestro entendimiento, Señor, y nos haga ver y comprender tu verdad, Señor. Y no solamente el hecho de comprender y ver tu verdad, pero también de poder aplicarla a nuestras vidas, para que de esa manera, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú quien nos transformes cada día a tu imagen, Señor. Es nuestro deseo, es nuestra pasión, Señor, que tú lo hagas cada día. Te amamos y te exaltamos en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, así que estamos en Marcos 11 al 26. El tema de hoy es la ceguera espiritual. Vamos a concentrarnos en 3 puntos principales acá. Número 1, vamos a ver la ceguera permanente de los fariseos, vamos a ver lo que es la ceguera temporal de los discípulos, y finalmente vamos a ver la ilustración de esta ceguera espiritual con la sanidad de este ciego, que Marcos es el único que menciona este milagro, y también, como también él mencionó, la sanidad de aquel sordomudo también, que lo vemos en el capítulo 7, que lo estudiamos hace ya semanas atrás. También Marcos nos menciona ese milagro del sordomudo. Y vamos a ver un paralelo también justamente con ese milagro del sordomudo que está ahí en el capítulo 7, en los versículos 31 en adelante. Vamos a ver un paralelo también con el milagro que Jesús hace ahora también con el ciego en este capítulo 8. Muy bien. Sabemos que cuando hablamos de ceguera espiritual, estamos hablando de que desde la caída de Adán y Eva, desde que ellos cayeron en el pecado, todo ser humano ha nacido espiritualmente ciego. O sea que los ojos de los corazones de aquellos que nacen, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros está nublado por el pecado y oscurecido por Satanás. Así que hay una ceguera espiritual en la cual todos nosotros tenemos en el momento que, ¿no es cierto?, que venimos a este mundo. Por eso que a través del nuevo nacimiento, a través de la regeneración, a través del cambio de vida que trae Jesucristo a nuestras vidas, cuando ponemos nuestra fe en la obra completa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, entonces es ahí que viene ese milagro de la salvación, ese cambio de vida, donde esa ceguera cae, ¿no es cierto? Pero todos aquellos que están sin Cristo, todos aquellos que no son seguidores de Cristo, están ciegos espiritualmente. Y un día tal vez tú fuiste ciego también. Bueno, todos nosotros, como ya le dije, nacemos con esa ceguera espiritual, pero un día tú estabas ciego, yo estaba ciego, ¿no es cierto? Pero esa ceguera fue temporal, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, y por la gracia del Señor, a través del Evangelio, ¿no es cierto? Cuando nos hablaron acerca de la salvación, tomamos ese paso de fe, ¿no es cierto?, que es el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, transformando, tocando nuestros corazones, cambiando nuestros corazones, para que entonces podamos ver la luz de Cristo, ¿ok? Y bueno, y hablando de esa ceguera espiritual, podemos ver que en algunas personas, como lo vamos a ver en el ejemplo de los fariseos, de los religiosos, de estos líderes religiosos que estaban atacando constantemente a Jesús, que ya lo hemos visto, de que Jesús prácticamente vino a atacar el sistema religioso de los fariseos. ¿Por qué? Porque este sistema religioso de los fariseos era un sistema de obras. Ellos
pensaban que por sí mismos ellos podían ser salvos, por sí mismos ellos podían agradar a Dios, por sus propias obras, por sus propios méritos, de alguna manera ellos podían obtener la vida eterna. Y por supuesto, y ellos rechazaban a Jesucristo, quien es el dador de la vida eterna, quien es aquel que puede dar vida y vida en abundancia. Vemos que lo rechazaron a él porque ellos estaban abrazando su propia religión, sus propios esfuerzos. Y bueno, y él atacó directamente a ese sistema falso, ese sistema falso religioso, que hoy en día también predomina mucho en la mente y en el pensamiento de mucha gente, de que mucha gente piensa que no son malas, piensan que están bien con Dios, o tal vez que no necesitan a Dios, o que tal vez porque se consideran buenas personas, de alguna manera pueden de esa manera ganar méritos o de poder estar en la presencia de Dios o cuando mueren. Y vemos que la Biblia es bien clara en decirnos que no hay nadie que sea justo, sino que todos somos pecadores, cada uno de nosotros, como yo le decía, cada uno de nosotros nacemos con esa ceguera espiritual, y solamente a través del nuevo nacimiento, a través de la regeneración, es que podemos ser salvos, y eso es obra del Espíritu de Dios, es obra de Dios, es el milagro de la salvación que viene a través del Evangelio, a través de la fe, ¿no es cierto?, en Jesucristo. Bueno, entonces, eso es lo que está ocurriendo acá, y eso es lo que vamos a estar hablando acerca de esta ceguera espiritual. Muy bien, ¿dónde nos encontrábamos la última vez? Acuérdense que en los capítulos 7 y 8, creo que Ricardo había terminado, había comenzado el capítulo 8 y dio la enseñanza de la alimentación de los 4.000. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había dos alimentaciones? Tenemos de los 5.000 y de los 4.000. O sea que esta es una segunda ocasión que Jesús con otro grupo, con otras multitudes, está haciendo este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús él ya está terminando el ministerio de Galilea. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que dónde Jesús comienza el ministerio? ¿Dónde él había comenzado? Hace 1 año y medio atrás, acá en el tiempo que nos encontramos en el capítulo 8, ¿ya? Pasaron casi 1 año y medio. ¿A dónde había comenzado su ministerio? Había comenzado su ministerio en Galilea. Galilea se encuentra en el norte de Israel, en esta región de los gentiles, ¿no es cierto? No era cerca de Jerusalén, donde era el centro religioso, ¿no es cierto?, de los fariseos y de los saduceos, sino que Jesús comienza su ministerio ahí, establece su centro de operaciones, ¿dónde? ¿En qué ciudad? Capernaum que se encuentra a la orilla, y lo voy a mostrar en un mapa, se encuentra a la orilla del mar de Galilea. Es ahí donde escoge la gran mayoría de sus discípulos, con excepción de uno, Judas. Pero el resto de todos ellos, gran parte de ellos eran pescadores de profesión, otros eran, bueno, en el caso de Mateo, que también él estaba en esa región de Galilea, él era un recaudador de impuestos, y ya habíamos visto cada uno de ellos cuando ellos fueron elegidos por el Señor. Bueno, el Señor, ya terminando su ministerio en Galilea, él comienza una gira hacia más allá del norte de Galilea, se va a las regiones de Tiro y Sidón, que son regiones paganas, gentiles paganas, y él ya en esos últimos meses, ¿no es cierto?, antes ya de terminar su ministerio en Galilea y ya dirigirse hacia Jerusalén, ya estamos tal vez a 6 meses de la cruz, tal vez 7 meses de la cruz ahora, él hace una gira con sus discípulos para empezar a entrenarlos, a prepararlos, ¿no es cierto?, a demostrarles a ellos que el Evangelio de Jesucristo no era solamente para los judíos, sino también era para estos paganos gentiles, ¿no es cierto? Y se acuerdan que había estado el milagro de la mujer serofenicia, ¿no es cierto?, donde ahí estamos casi 1 año de la cruz, y donde él sana a la hija endemoniada de esta mujer. Eso ocurre en esa región. Bueno, entonces, eso es todo lo que ha ocurrido. Acá, en los primeros versículos que acaba de leer la hermana Alicia, dice que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiendo señal del cielo. Vamos a parar ahí. Vinieron, o sea, Jesús, después en el capítulo 8, terminando el capítulo 7 y comenzando el capítulo 8, Jesús se encontraba en lo que es en la región de Decápolis.
esa región de Decápolis, la palabra significa de 10 ciudades, en griego es lo que significaba. Y esa ciudad de Decápolis, acá lo voy a mostrar en el mapa, se encuentra aquí, ¿no es cierto? Acá tenemos Decápolis, y por supuesto, acá vemos donde Jesús viene del norte, viene de Sidón, Tiro y Sidón, va a Decápolis, ahí ocurre el milagro de los 4.000, y después de ese milagro, que está en el comienzo del capítulo 8, en el versículo 11 del capítulo 8, vemos que después de que él despide las multitudes, después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces de los 4.000, y se dice, termina en el versículo 10, dice, y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Dalmanuta es una región que queda cerca de lo que es Capernaum también. ¿Okay? Entonces ahí vemos en el mapa, yo tengo una flechita de Decápolis, donde fue el milagro, cruzan nuevamente el mar de Galilea, van de este a oeste, y ahora se van a la costa oeste del mar de Galilea. Y ahí es donde nos encontramos ahora, en el capítulo 8, versículo 11, en esta región ¿qué dice? Magdala, o lo que es aquí, que lo menciona también como esta región de Dalmanuta. Ahora bien, el paralelo de este versículo, de este capítulo 8, de Marcos 8, es Mateo 16. Así que si tienen su Biblia, pueden marcar lo que es Mateo 16, en los versículos 11, ahí también nos habla acerca de esta misma ocasión, de este mismo pasaje de Marcos 8, está también en Mateo 16. Mateo 16 lo resume, nos da un poco más de detalles. Marcos no nos menciona, pero también tampoco vemos en Mateo, no menciona lo que es la sanidad del ciego, que es, como yo les decía anteriormente, solamente Marcos menciona esta sanidad. Como yo les decía, Marcos es el evangelio más corto, pero es el evangelio que tiene más milagros mencionados de los otros evangelios. ¿Okay? Y nuevamente ese es el ritmo que tiene el evangelio de San Marcos, es un ritmo rápido, ¿no es cierto? Y bueno, entonces vemos que acá vinieron, estaban acá esperándolo, es como que si realmente lo estaban esperando a Jesús. Estos eran los enemigos de Jesús, estos fariseos, estos líderes. Dice, y ahí vemos, ahí nos dice, que nos menciona acá que estos, dice, vinieron entonces los fariseos cuando Jesús y sus discípulos cruzaron, dice, y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Es importante entender eso, que le estaban pidiendo señal del cielo. Ahora, tenemos que entender el por qué estaban pidiendo señal del cielo. Acuérdense que siempre estaban tratando de ¿qué? De descreditar a Jesús, de sus milagros. ¿Se acuerdan que en un punto, cuando leímos en Marcos, que le estaban diciendo que la razón que Jesús estaba haciendo estos milagros no era por el poder de Dios, sino era por el poder de ¿quién? De Satanás. Entonces vemos que en una manera de descreditar a Jesús, él decía, bueno, él no está haciendo llover fuego del cielo, como así lo vimos con Elías, ¿cierto? O estos milagros del cielo que partiendo el mar rojo, ¿no es cierto? Como hizo Moisés. Esa era la excusa de ellos. Ellos veían estos milagros, ¿no es cierto?, de sanidad, de la multiplicación de los panes y los peces, y decían, ok, sí, son milagros, pero no son hechos por... Fíjense la ceguera espiritual, y acá regresamos al tema principal de hoy, que es la ceguera espiritual y la dureza del corazón de aquellos que están expuestos a la verdad. Y vemos que, entonces, y vemos la reacción de Jesús acá, cuando él dice, y gimiendo en su espíritu. Es interesante porque acá dice gemir, o en la traducción de la Biblia de la América dice suspirando profundamente. Ahí vemos la emoción, o sea, lo que Jesús está viendo, o sea, en una manera sufriendo en el sentido de ver la dureza del corazón de estas personas. O sea, el deseo de que ellos vinieran a la fe, de que ellos vinieran a reconocerlo a él como el Salvador, como el Mesías, pero a la vez viendo la dureza del corazón de ellos en el rechazo que ellos tenían hacia él. Entonces, acá están pidiendo señal. Ahora, así como hoy en día vemos que personas que son charlatanes y dicen que
que hacen milagros y hacen todas estas señales y prodigios hoy en día, ¿no es cierto? En ese tiempo también había muchos charlatanes también. Y había también falsos mesías. Había personas que decían que ellos se declaraban ellos mismos como el Mesías, ¿no es cierto? El Mesías venidero, y prometían a las multitudes de hacer señales así extraordinarias. O sea, como decir, como el partir el río Jordán, o sea, de partir las aguas, ¿no es cierto? Cosas así, que nunca ocurrieron, ¿no es cierto? Eran todas falsas y mentiras. Bueno, hoy en día es muy común eso también, de que hoy muchos dicen que sanan, ¿no es cierto? Y que han resucitado los muertos, y cuando uno empieza a indagar un poco más la información, son cuentos, ¿no es cierto? Y son mentiras. Y bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero ustedes tal vez se han encontrado y han escuchado mucho acerca de estos farsantes que se dicen ser sanadores y todo eso. Pero bueno, y lo triste de que mucha gente, muchos cristianos, seguidores de Cristo, en su falta de discernimiento espiritual, los siguen ciegamente. Hasta el día de hoy todavía se refiere a Jesús como un mago, como un mago. Wow. Es interesante ese punto, es cierto, sí. Descreditando. Y nuevamente, volviendo a lo que es el descreditar, ¿no es cierto? Porque ahora, acuérdate que muchos judíos a veces no quieren saber nada del Nuevo Testamento, porque tienen su propia Biblia, obviamente el Antiguo Testamento, y tienen el Talmud que les ayuda a entender eso. Claro. Leer que Jesús era un mago, pues automáticamente en ellos piensan de que, bueno, pues ustedes creen que él es el Hijo de Dios, pero nosotros sabemos que era un mago, que era algo que hacía malabares. Claro, y ahí vemos claramente el hecho de descreditar, ¿no es cierto? Y de tratar de justificar, porque no podían negar los milagros. Eran innegables, ¿no es cierto? Entonces tenían que atribuirle otro tipo de que él no podía venir de Dios. Tenemos una excepción, ¿no es cierto? Tenemos la excepción por supuesto, de Nicodemo, cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, hablando del nuevo nacimiento, en ese pasaje de Nicodemo. Nicodemo reconoce... Yes. Daisy. No problem. No problem. Muy bien, vamos Ok, continuamos. Entonces, en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo le dijo, claramente Nicodemo le dice que vino de noche, ¿no es cierto? Y le dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, vemos que Nicodemo, aunque Nicodemo era parte de ser fariseo, ¿no es cierto? Era parte también, se cree que era parte también del Sanedrín, de la corte suprema de los judíos, ¿no es cierto? De esa corte que después vienen a juzgar a Jesús, ¿no es cierto? Antes de la pasión. Vemos que Nicodemo fue de esos pocos, ese remanente de esos fariseos que reconocía, dice, porque Nicodemo mismo dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es interesante de eso. Y en este punto acá, Nicodemo todavía no había sido salvo, o sea, en Juan 3. O sea, que en su encuentro de noche, ¿no es cierto? Porque Nicodemo quería indagar más, tenía curiosidad, tenía un interés, ¿no es cierto? Porque veía estas señales que apuntaban, ¿no es cierto? Se mencionaban en el Antiguo Testamento. Bueno, pero vemos que no todos los fariseos de igual manera reaccionaron igual, sino que otros con mentiras acusaban a Jesús de que lo que él hacía no venía de Dios. Y bueno, acá Jesús responde de una forma emocional cuando dice que gimiendo en su espíritu, o como dice el pasaje acá de que él estaba suspirando profundamente, o sea que a esta falta de fe de ellos, o sea, a la ceguera espiritual, la dureza del corazón de ellos. Y cuanto más ellos estaban expuestos a la verdad, cuanto más es severo el castigo de Dios. Por eso que a veces Dios, ahora podemos empezar a entender por qué Jesús se evitaba, ¿no es cierto?, el hecho de que
cuando sanaba a un enfermo, él empezaba a decir, no lo menciones a nadie, porque él, o sea, en una manera hay un juicio de Dios que cae, ¿no es cierto?, sobre estas personas, y ¿sabe qué? No se le va a mostrar más señales a ustedes, a las multitudes, ¿no es cierto? Las multitudes amaban los milagros de Jesús, amaban la multiplicación de los panes y de los peces, amaban los milagros, amaban las bendiciones de Jesús, pero odiaban la palabra de Jesús. Esas eran las multitudes, porque no todas las multitudes creyeron, ¿no es cierto? Y no todos los que lo estaban siguiendo creyeron, como yo les había dicho. Muchos eran curiosos, las multitudes curiosas, o se estaban beneficiando por los milagros. Pero empezamos a entender de que Jesús, en su misericordia también, al no exponerlo a más verdad, a más señales, era como que iba a ser, era de controlar en cierta manera, y estoy usando esa expresión, el castigo de ellos, ¿no es cierto? En una manera de misericordia, o sea, demuestra la misericordia en eso, porque si no, porque como dice, el juicio es aún mayor para aquellos que conocen la verdad o han sido expuestos a la verdad, pero desobedecen y se niegan a creer. No es que no pueden creer, sino que no quieren creer. Entonces, aún en eso vemos la misericordia de Dios en eso. Bueno, seguimos. Entonces, acá vemos que en esta región el Señor se encontró con un grupo hostil de fariseos motivados por el rencor y la malicia. Acá estamos ya llegando al final del ministerio de Jesús en Galilea, como yo les decía, y acá vemos que su único interés en Jesús era descreditarlo y tramar su asesinato, o sea, lo querían ya matar. Y acá estamos hablando del primer punto que yo les decía. Acá está la ceguera permanente de los fariseos. Hay personas que solamente en la eternidad, del otro lado de la eternidad, se van a dar cuenta del error, o sea, de la dureza de su corazón, o sea, las consecuencias de la dureza de su corazón. Yo no soy nadie para poder juzgar el destino eterno de nadie, ¿no es cierto?, de que si esta persona o esta persona, pero hoy en día vemos muchas personas que están endurecidas y nuestra oración hacia ellos es de que el Señor tenga misericordia de sus vidas y que sus corazones sean ministrados, que sean tocados, ¿no es cierto?, quebrantados para poder entonces reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Vemos eso, los fariseos mostraron tres características que podemos ver en aquellos que tienen ceguera espiritual permanente. Estas son tres características de personas que tienen esta ceguera espiritual permanente. Primero, encontramos un denominador común, lo vemos en ellos, su odio hacia la luz, y vemos como que en medio del odio que ellos tenían de Jesús, los fariseos y los saduceos, que lo menciona también Mateo 16, menciona a los saduceos. Acuérdense que los fariseos eran los líderes religiosos legalistas. Los saduceos eran los aristócratas, los ricos, los que manejaban la administración del templo. O sea que ellos se enriquecían mucho. Por eso que vimos, la semana pasada vimos acerca de Jesús cuando él tumba las mesas, ¿no es cierto?, y echa fuera a todos los comerciantes de ahí, y todo lo que estaban haciendo. Eso era manejado por los saduceos, que no eran muy religiosos en sí, aunque ellos formaban parte del sistema de la corte, de la religión judía. Ellos eran los más liberales, eran los más así, no creían en los milagros, no creían en los ángeles, ellos negaban muchas cosas aún del Antiguo Testamento. Pero bueno, y ellos en este odio que tenían los fariseos se unieron junto con los saduceos, aunque ellos no se llevaban bien. Y vemos eso, vemos el odio, ¿no es cierto? Esa es una de las marcas de aquellos que tienen esta ceguera espiritual permanente, el odio. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Juan 3, cuando nos dice que aquellos que 19, gracias, y dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y vemos que acá claramente que ellos odiaban la luz, y la luz es, ¿quién es la luz? Cristo es la luz.
¿no? Entonces vemos que ellos odiaban a Jesús, y vemos que esa es una señal, ¿no es cierto?, una característica de esta ceguera espiritual. A pesar de su animosidad, los fariseos y los saduceos estaban unidos, rechazando a Jesús, al Salvador. Muy bien, vamos a continuar. Vemos acá que entonces, en esta ceguera espiritual permanente que tienen estos fariseos, estos religiosos, es evidente que el de emanar una señal del cielo era una trampa, pues pretendían tentar a Jesús con la esperanza de que fallara y así desacreditarlo. O sea, sabían que Jesús no iba a hacer lo que ellos estaban pidiendo, porque ya lo conocían, ya lo habían estudiado, ya habían tenido ya experiencia con él ya por más de 1 año y medio. Entonces, sabían que Jesús no iba a hacer, o sea, Jesús no iba a decir, ok, yo te voy a hacer como un mago, ¿no es cierto? Como él está expresando acá, lo consideran algunos como un mago. Ok, te voy a hacer esta señal para que entonces convencerte. Jesús no tenía que convencer a nadie. Las señales apuntaban, sí, a su persona, a quién él es, ¿no es cierto? Entonces, eso debería haber sido suficiente para que ellos pudieran haber creído, pero ellos pedían más y más. O sea, que ni siquiera si Jesús, porque ¿cuál fue la gran señal que Jesús hizo al final? Y a pesar de eso, no creyeron. ¿No fue la resurrección? ¿No fue la resurrección de él? Que fue la señal, dice, yo no les voy a dar más señal, dice, la única señal que voy a dar es una señal de Jonás, les dice. Hablando poniendo el ejemplo de, y vemos eso, que claramente vemos que acá Jesús no iba a hacer eso. Entonces, esa era la trampa que le estaban haciendo. Y Jesús ya había proporcionado mucha evidencia, muchos milagros, pero vemos que había demostrado su poder divino ya, ¿no es cierto? De tal manera que era inconfundible, era algo que no se podía ya cuestionar. La gente, la multitud misma se cuestionaba, ¿no es cierto? Decía, ¿quién es este que aún los demonios, ¿no es cierto?, le hacen caso? ¿Quién es este que puede, ¿no es cierto?, hacer todos estos milagros? Y se preguntaban, pero nunca daban la respuesta. No estoy diciendo de todas las multitudes, pero algunos de ellos sí habían reconocido que él era el Salvador. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces vemos que ellos se negaban a creer. Entonces querían ver más pruebas, más milagros, pero realmente no es que estaban buscando esto para realmente, para creer. Hay mucha gente que hoy en día, las preguntas que hacen, o la justificación que hacen de su propia vida no es porque realmente quieren creer o quieren saber más acerca de Dios, es tan solo para justificarse ellos mismos, o con el motivo de seguir no creyendo, de rechazar, de endurecer sus corazones. Nuevamente, como yo les decía, no es que no podían creer, sino que no querían creer. ¿Por qué? Porque la evidencia había sido ya dada a ellos. Bueno, la segunda característica que vemos acá en estos 3 versículos que acabamos de leer al principio del 11, 12 y 13 es de que la ceguera espiritual permanente respondieron a la luz adicional con más intenso rechazo. O sea que en lugar de responder en fe a la luz de Cristo, cayeron más y más en las tinieblas. Y eso es lo que lleva esta ceguera espiritual. Que cuanto más escuchan la verdad, más endurecen sus corazones, cuanto más caen en lo que es en las tinieblas. Y vemos la reacción que Jesús tiene de estar suspirando profundamente, de estar gimiendo en su espíritu. Eso es algo tremendo de que nos muestra, ¿no es cierto?, el deseo del corazón del Salvador, ¿no es cierto?, que Él vino a salvar a cada uno de nosotros, y el hecho de ver la dureza del corazón de ellos es algo que vemos el dolor del Señor, ¿no es cierto?, de ver que esta gente, o sea, en su amor, Él responde en su amor, ¿no es cierto?, de ver que esta gente lo rechaza, y viendo y sabiendo el destino eterno de estas personas que lo rechazan, por supuesto, voluntariamente lo están haciendo por la dureza de su corazón, intencionalmente. Eso es algo que le ocasiona dolor al Señor, pero a su vez también el Señor, o sea, porque es un Dios justo, tiene que caer el juicio de Dios sobre ellos también. Pero bueno, vemos eso, este rechazo voluntario de negar todo lo que Jesús había hecho, y al ser confrontado por la luz, corrieron a meterse más profundamente en la oscuridad de sus tradiciones y de sus falsas creencias. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo acá
en este punto. Y lo último punto que quería traer en estos 3 versículos que vimos, que la tercera característica de la ceguera espiritual de estos fariseos, porque esta ceguera es permanente, es persistente rechazo de la luz, produce inevitablemente oscuridad eterna. O sea que vemos que al final de todo, si la persona continúa rechazando la verdad del Evangelio, no queda otra cosa que la oscuridad eterna, no queda otra cosa que el infierno eterno. Y nuevamente, no es porque Dios desea que eso, pero sino es más bien que el Señor desea que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos sean salvos, pero vemos que en este caso las personas persisten en no creer, en rechazar la luz. Y eso es lo que lleva finalmente, esa ceguera espiritual lleva a la oscuridad eterna, lo que es el infierno. Muy bien, vamos a... Y bueno, Romanos 1, 24, 25 nos menciona acerca de esa ceguera espiritual y cómo lo que hace Dios, ¿cierto?, los entrega al deseo de su corazón. Muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué el Señor hace eso? Que el Señor finalmente dice, si tú no quieres estar conmigo por toda una eternidad, yo no te voy a obligar de que tú estés conmigo. Sería un infierno para esas personas, ¿no es cierto?, de estar con alguien por toda una eternidad, lo cual nunca lo quisieron, ¿cierto? Entonces el Señor les otorga el deseo de su corazón, y Romanos 1, 24, 25 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia, o sea, el pecado de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ve, ahí está, la verdad de Dios la empujan, la restringen y empujan. Por eso vemos tantas religiones hoy en día. Uno se ha preguntado, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Cierto? Y es la verdad de que es la condición del corazón pecador, la rebelión del pecador, ¿no es cierto? Nuestra rebelión contra hacia Dios, no queremos saber nada en contra de Dios, entonces inventamos nuestro propio Dios, ¿no es cierto? Nuestro propio Dios creado a mi propia imagen, ¿no es cierto? Donde yo puedo hacer, con mis propios esfuerzos, puedo lograr de ser salvo. La gran diferencia entre el cristianismo y lo que es las demás religiones del mundo es que el cristianismo es el único en el cual vemos que Dios desciende a buscarnos, a diferencia que las demás religiones es el hombre, ¿no es cierto?, tratando de buscar a Dios o tratar de acercarse a Dios. Eso es lo que vemos, la gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones, donde vemos que es la obra de Dios, Dios toma la iniciativa, mientras que las religiones es en la idolatría del mismo, en el hombre, pensando de que por sus propios méritos puede ser salvo por sus propios esfuerzos. Y bueno, al punto de que Dios los entrega, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han restringido la verdad, han empujado a Dios. Y llega un punto de ese empuje, de ese rechazo, de ese constante rechazo, de que cruzan esa línea, ¿no es cierto?, a caer en esta oscuridad eterna. Y tú y yo no lo podemos saber, ¿no es cierto? Porque no sabemos, o sea, el Señor, la misericordia de Dios es tan grande, ¿no es cierto? Y por eso que debemos de orar por sus corazones, ¿no es cierto? Pero es la consecuencia o es el final de todos aquellos que persisten estar en esta ceguera espiritual, como fue el ejemplo de estos fariseos. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a los versículos 13 al 21, hablando de la ceguera espiritual de los discípulos. Es interesante este punto acá, porque los discípulos, ellos al principio, ellos también comenzando siendo ciegos espirituales, ¿no es cierto? Porque ellos también tenían que venir a la fe en Jesucristo, pero vemos que al final la ceguera de ellos fue temporal. ¿Y por qué fue temporal? Porque ellos reconocieron a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Por eso que fue temporal, porque esa ceguera, después vemos justamente en el versículo 27, la semana que viene vamos a ver, vemos la gran confesión, la confesión de Pedro, donde Pedro menciona de que tú eres el Cristo, ¿no es cierto? El Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Entonces vemos que es por eso que decimos que es una ceguera temporal de los discípulos. Muy bien. Entonces vemos acá, dice, y dejándolos. Vemos que acá, esta palabra es interesante, porque dice, y dejándolos. ¿A quién dejó Jesús? Acá está hablando Jesús. Y dejándolos, dejó a los fariseos, a los saduceos, a los que diciendo, ¿sabe qué?
ya está. Y es muy profundo esa palabra, porque dejándolos, o sea, ya él no iba a estar ya mostrándoles a ellos más señales, ni prodigios, ni milagros, ya no era dirigido ya más a ellos la palabra. Él los entregó al deseo de sus corazones. Y se volvió a entrar en la barca, ¿se acuerdan que estábamos en la costa oeste del mar de Galilea? Y dicen, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer, y bueno, se van al otro lado, se regresan, ¿no es cierto? A la otra costa. Y vemos acá que dice que, dice, y habían olvidado de traer pan, o sea, acuérdense que hacía poco que había sido la multiplicación de los 4.000. Los discípulos, acá es interesante porque Marcos nos da un comentario, dice, se habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, o sea, acá Jesús le está hablando, después de la conversación y el encuentro y el choque que tiene con los fariseos, Jesús les dice, le está dando una advertencia. Dice, mirad, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, dice, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Fíjense, Jesús está hablando algo profundo acá, está hablando del pecado, del error de ellos. Y ellos que están pensando en lunch. Como tal vez alguno de ustedes está pensando ahora en qué van a comer. Sí, y se lo hicieron a Jesús. ¿Qué esperanza hay para mí entonces? Pero no es cierto que muchas veces nuestras mentes están... Bueno, fíjense en eso. Ahora, no es que puedo leer la mente, pero estamos en el servicio, estamos en el servicio y estamos pensando, ¿cómo voy a comer? Sí, correcto. Entonces, bueno, en una manera muy similar, acá están en la barca, están cruzando, ¿no es cierto? Jesús está hablándole de la levadura de los fariseos, está hablando de 3 levaduras, está hablando de la levadura de los fariseos, está hablando de la levadura de Herodes, y está hablando ¿son 3? Perdón, sí, de los saduceos, de los fariseos y de Herodes. Y es interesante todo esto porque Jesús está enfocándose en la doctrina de ellos, en la enseñanza de ellos, del error, del pecado de ellos, porque la palabra levadura, o sea, era usada como una manera de representar lo que es el pecado, ¿cierto? La corrupción, siendo que la levadura es algo que se fermenta, ¿no es cierto? Es algo que está fermentándose. Entonces, el hebreo, el judío, igualaba lo que era la fermentación de la levadura con lo que es la corrupción, ¿no es cierto?, del pecado y todo eso. Y pues, de esa manera que se usa esa palabra levadura. Cuando ellos escucharon levadura, pensaban que estaba hablando del pan. Y inmediatamente estaban pensando en la comida, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿no es cierto?, Jesús les responde, y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? O sea, le está diciendo, ¿ustedes también están ciegos? O sea, de no poder ver o entender lo que yo le estoy diciendo acerca de esto. Dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a ellos? Ustedes están pensando en la comida, ¿no vieron el milagro que yo hice de la multiplicación? ¿Cuántas veces ya les dije que no tienen que preocuparse por sus necesidades físicas, temporales? Y lo que yo le estoy diciendo a ustedes ahora va más allá de las cosas temporales. Le estoy hablando acerca del error, el pecado, ¿no es cierto?, de los fariseos, el endurecimiento del corazón de estos religiosos. Y bueno, es precisamente lo que ellos, lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, hablando de la hipocresía de los fariseos, ¿no es cierto? Esa era la levadura de los fariseos, de los religiosos, de que diciéndoles, hey, ustedes estuvieron bajo la enseñanza de estos fariseos por tantos años, ¿no es cierto? Pero yo quiero que ustedes sepan que es una falsa religión, es algo que están llenos de hipocresía, y, ¿no es cierto?, y es un externo y superficial y todo eso, y no puede salvar. Entonces, eso es lo que está ocurriendo acá en este pasaje. Quería llevarlos rápidamente a Mateo 16, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que yo les dije que Mateo 16 es el paralelo de Marcos 8? ¿Ok? Y
quiero dar tiempo para preguntas o comentarios ahora al final. Yo quiero ya terminar. Entonces vemos acá que en Mateo 16, es interesante que, hablando nuevamente a la ceguera espiritual que tenían estos fariseos y saduceos, porque ahí lo menciona, Mateo menciona a los saduceos aquí en el pasaje paralelo, Jesús les dice, o sea, hablando de la hipocresía de ellos, de que ellos no era que no podían creer, es que no querían creer. Jesús les estaba diciendo que eran mejores meteorólogos, o sea, podían entender más o ver más los cambios del tiempo, ¿no es cierto?, que eran de conocer, ¿no es cierto?, las Escrituras, hablando de los fariseos, de estos religiosos, porque les dicen, ustedes son buenos para saber, ¿no es cierto?, cuando mañana dice habrá tempestad porque el cielo está rojizo o amenazador, sabéis discernir aspectos del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Le está diciendo, ustedes tendrían que haber sabido, tendrían que haber visto de que todas estas señales apuntaban a mí, que yo soy el Salvador, el Mesías, el Rey venidero. Y por supuesto apunta a la hipocresía del corazón de ellos. Ellos estaban más abrazando, o sea, ellos no querían exponer sus pecados y venir al arrepentimiento. ¿Cuánta gente hoy en día, ¿no es cierto?, no quieren venir al arrepentimiento, no hay humildad, porque nos lleva a humildad, a humillarnos, ¿no es cierto?, a someternos, a reconocer que tenemos que venir al arrepentimiento. Y cuánta gente en su orgullo, en su soberbia, no quieren saber nada de eso. Y la única manera es esa. Tiene que haber un arrepentimiento, que el arrepentimiento es un reconocimiento de nuestra responsabilidad delante de Dios. Y la aceptación, ¿no es cierto? Y bueno, seguimos. Entonces vemos acá que esta es la ceguera temporal de los discípulos. Porque fíjense cómo en Mateo 16 termina dando un comentario, Mateo diciéndonos de que al final, dice entonces, versículo 12, al final de esa historia, dice entonces entendieron. Nos hace ver claramente que ellos entendieron lo que Jesús le estaba diciendo, o sea que ellos no permanecieron en ceguera ni en falta de conocimiento, sino que entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Claramente Jesús le está diciendo eso. Y bueno, y acá Jesús les vuelve a recordar, cuando hice el milagro de los cinco panes entre los 5.000 y también con los 4.000, ¿no es cierto? Y acá nuevamente les recuerda de que no deben estar preocupados. Y es igual nosotros somos iguales en eso, somos a veces duros de corazón, de querer, ¿no es cierto? Somos creyentes de poca fe, ¿no es cierto? Como Jesús ahí los menciona, ¿no es cierto? De que ellos son de poca fe, una fe pequeña, ¿no es cierto? Y vemos que, pero a diferencia de los fariseos, ellos no tenían una ceguera permanente, porque ellos no amaban las tinieblas, sino que amaban la luz, porque permanecieron con la luz, que es Jesucristo. Y vemos que el precio que ellos tuvieron que pagar, porque los fariseos ya habían cruzado esa línea. Todos aquellos que siguen a Jesús, ustedes van a ser excomulgados, no van a poder ser parte más de la sinagoga, eran cortados de la sociedad, separados. Y ellos tomaron ese paso y reconocieron eso al continuar, ¿no es cierto?, creyendo en Jesús. Y por supuesto después vemos en el versículo 27 de Marcos, semana que viene lo vamos a ver, es la declaración que hace Pedro, ¿no es cierto?, reconociendo quién es Jesús, Él es el Cristo, el Salvador. Vemos eso, bueno, vemos que es temporal, no está hablando de una inmadurez espiritual, está hablando de esta fe débil, ¿no es cierto?, que muchos de nosotros tenemos esa etapa en nuestra vida espiritual, ¿no es cierto?, de ser inmaduros espiritualmente. El objetivo es de que no nos quedemos con la inmadurez espiritual, sino que maduremos espiritualmente. Y eso es un proceso, ¿no es cierto? No es que de repente ya todos estamos maduros y hemos creído. Es un proceso, ¿no es cierto? Y ese proceso es a través de nosotros aprender obediencia, ¿no es cierto? Ya que aprendemos obediencia, aprendemos o sea, entonces estamos madurando más en nuestra fe. Y estamos demostrando entonces que realmente amamos a Cristo. Ok, bueno, quería dejarles eso. Bueno, está terminando ya
vemos en la última parte, en los versículos 22 al 26, vemos la ilustración de esta ceguera temporal. Y esta ilustración de la ceguera temporal viene a través de este milagro, de este ciego. Y es interesante porque Jesús utiliza el mismo método, diríamos, de usar la saliva. ¿Se acuerdan que cuando vimos en esa última vez, unos meses atrás, que hizo con el sordo mudo, que le puso primeramente los dedos en las orejas y después con la saliva le tocó la lengua? ¿Okay? En ese tiempo la saliva se consideraba algo como, se creía en ese tiempo que la saliva tenía un cierto aspecto medicinal, de curación. ¿Okay? Es muy común, ¿no es cierto? Cuando uno se golpea, ¿no es cierto? Que uno se corta. Bueno, en ese tiempo también era muy similar. O sea, no es que hoy en día nosotros pensamos que la saliva, bueno, yo escuché cuentos de que me decían que la saliva de los perros sana y todo. Esos son cuentos, no puedo garantizar que eso es cierto ni nada de eso. No hay nada científico en esto, esto solo son cuentos. Okay. Pero bueno, en ese tiempo eso es lo que pensaba la gente, pero entonces no veamos esto que está haciendo Jesús como que hay algo en la saliva de Jesús que es, ¿no es cierto?, medicinal o algo así, sino que Jesús quería que el ciego, como no podía ver, quería que supiera algo palpable gracias que Jesús estaba a punto de hacerle a él. Entonces el ciego, al sentir la saliva de Jesús en sus ojos, sabía que Jesús lo iba a sanar. Lo mismo fue con el sordomudo, ¿no es cierto? De que cuando le pone los dedos en la oreja, como el sordomudo no podía oír ni podía hablar, al ver que Jesús le estaba tocando las orejas, el sordomudo supo que esa es la intención que tenía Jesús de querer sanarlo. O sea que en una manera de que la persona supiese, ¿no es cierto?, lo que Jesús estaba a punto de hacer. Y continuamos acá. Entonces vino luego a Betsaida, y acá vemos de que en el mapa acá tenemos de que de Magdala, o de esa región de la orilla oeste del mar de Galilea, cerca de Capernaum, donde se encontró con los fariseos y todo eso, parte nuevamente a Betsaida, y es de donde ahí se dirige Jesús ahora, ahí está en el mapa. Y esa era la ciudad natal de Pedro, de Andrés. Algunos creen también de Natanael, esa era la ciudad natal de ellos, ahí en Betsaida. Y es ahí donde Jesús ahora se dirige, y es donde ahí se encuentra con este ciego, que los familiares, y acuérdense que también está llegando a la región donde se encontró con las multitudes, donde hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. O sea que también esta es la región, Betsaida estaba cerca, donde Jesús hizo este milagro, que lo vimos al principio del capítulo 8. Entonces vemos que es ahí donde va Jesús. Y le trajeron este ciego y le rogaron que lo tocase, ¿no es cierto?, sabiendo que Jesús podía hacer el milagro de sanarlo. Y vemos que entonces dice, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, o sea, lo llevó aparte, ¿no es cierto?, a solas, ¿no es cierto? Bueno, estaban sus discípulos también. Dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando y dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue establecido y vio de lejos y pudo ver claramente, ¿no es cierto?, con sus ojos. Ahora bien, esto no es un asunto, sabemos que Jesús hace los milagros y como lo vimos en todos los milagros de Jesús son instantáneos. Pero yo creo que acá hay una lección que nos está enseñando. Que muchas veces la ceguera espiritual, a veces la inmadurez nuestra, ¿no es cierto?, el hecho de ser duros de corazón es paulatino, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando yo no era cristiano, cuando no era un seguidor de Cristo, las personas me estaban hablando acerca del Evangelio. Y poco a poco, ¿no es cierto?, empecé o sea, el Señor estaba operando y trabajando en mi corazón, y poco a poco empezaba yo a empezar a ver, ¿no es cierto?, de empezar a entender de la realidad de mi pecaminosidad, ¿no es cierto?, de mi necesidad que yo tenía de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Y yo creo que es un ejemplo también de esa ceguera temporal, de que como paulatinamente, ¿no es cierto?, la persona empieza a ver y más luz es alumbrada a esa persona, y esa persona viene entonces al conocimiento pleno
de que Jesucristo, el Señor y Salvador. Yo creo que este milagro en esta manera nos muestra un poco de esa, en un ejemplo, en una ilustración nos muestra eso. Bueno, y vemos que Jesús hace el milagro, sana a este hombre. La ceguera era muy común en ese tiempo, existía mucho lo que era, por la misma falta de higiene que había mucha enfermedad de los ojos. Hasta la fecha de hoy, ustedes saben que estaba leyendo que en el Medio Oriente, es un problema grande que tienen en el Medio Oriente también, de enfermedades de los ojos, ¿okay? Enfermedades de los ojos. Y bueno, estamos hablando que ya han transcurrido más de 2000 años y vemos que hoy en día todavía continúa teniendo ese problema, y era algo común en el tiempo de Jesús también, ¿okay? Y vemos eso. Entonces vemos cómo Jesús en su misericordia, ya con esto ya estoy terminando, en su misericordia Él hace esta sanidad y cómo lo lleva aparte, y vemos que con gran ternura, ¿no es cierto?, y amor, Jesús sana y hace este milagro de sanar a este hombre ciego. Muy bien, con eso ya quería terminar. La semana que viene vamos a continuar con los capítulos, con el capítulo 8, vamos a ver los 27 al 33, y lo que vamos a ver es la continuación de la historia, Jesús ya terminando su ministerio en Galilea, y ya dirigiéndose hacia Jerusalén. Estamos ya a menos de un año de la cruz, y bueno, vamos a continuar entonces la semana que viene. Gracias, voy a parar acá el video. Gracias por haber escuchado, gracias por estar atentos, y si Dios quiere nos vemos la semana que viene.